Gracias, Señor Padre, te damos porque sabemos que tenemos la confianza y la certeza de que en tu infinita bondad y en tu infinita misericordia nos podemos acercar a ti, Señor. Y sabemos que nos podemos acercar a ti porque tu Hijo Jesús ha sido ha sido el puente entre tu santidad, entre tu persona, entre tu trono de gloria y nosotros, hombres y mujeres pecadores, Señor, que ahora tenemos acceso a ti porque tú nos amaste, mi Dios, primero, porque tú como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, tomaste la decisión de amarnos y nos escogiste, Señor, para tu gloria. Nos acercamos a ti, mi Dios, en reverencia y agradecidos a ti, porque podemos, Señor, podemos disfrutar de tu presencia y de tu sabiduría. Podemos disfrutar de tu santidad, de tu amor y de tu bondad. Ahora te pido, mi Dios, que por favor nos bendigas en este tiempo y que podamos disfrutar, Señor, de lo que es tu atributo, que es tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, y te pedimos, Dios Espíritu, que seas tú en medio de nosotros y en nosotros, Señor. Amén. Ok, bien, amados. Eh, Retomando, por supuesto, este atributo tan hermoso, tan maravilloso que es la bondad de Dios, yo quiero que retomemos solamente una idea que quedó al final del jueves pasado pendiente, ¿no? Ya nosotros sabemos que el Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos amó con un amor ilimitado y un amor que verdaderamente es perfecto, es completo, un amor que, bueno, que es arrollador, que es ilimitado, que trasciende todas las cosas en nuestra vida. Ahora bien, debemos recordar que así como ese Dios, ¿verdad? Nos ama, ese Dios bondadoso, ese Dios que es infinito en misericordia, debemos recordar también que el hecho de que Dios es bondadoso y misericordioso no significa que no es un Dios que también es fuego consumidor, que es un Dios que Él aborrece el pecado. Dios odia el pecado. Y hay personas que no entienden el hecho de que Dios pueda aborrecer y despreciar algo en particular. Entonces, les recalco esto porque es importante que nosotros tengamos la idea clara y real de cómo es Dios, de cómo es su personalidad y que podamos entender que por el hecho de que Él sea infinita y perfectamente bondadoso, amoroso y misericordioso, eso no significa que nuestro Dios, que este Dios del que estamos hablando hoy, de su bondad, no sea también un Dios que aborrece el pecado, que un día juzgará al pecador y a su maldad, y que en su tribunal, cuando Jesucristo levante todo lo que sea el juicio a las naciones, Él va a condenar con severidad a todo aquel que no haya creído en su nombre y que no haya decidido en su corazón amar y obedecer al Señor. Ok, ya estamos claros entonces de que Dios tiene que aborrecer el pecado porque Él es un Dios santo. Ahora bien, ya yéndonos más directamente a la práctica, a lo práctico en nuestra vida, tenemos que entender algo que de lo que ya hemos hablado en distintos puntos, en distintos temas, pero que es que la razón, nuestra razón como hijos de Dios para vivir, hago un paréntesis, hola Liliana, Dios te bendiga, buenas noches, qué gusto de que estés entre nosotros, hermana. Saludos a Gabriela. Que nuestra razón para vivir entonces es esa bondad, es la bondad de Dios, es la única razón válida para nuestra existencia. Tenemos que estar claros entonces, hermano, en algo que es muy hermoso. Yo quiero que por favor ahorita utilicemos nuestra imaginación, que ahorita nos enfoquemos en estas palabras que les voy a decir. En la eternidad pasada, cuando no existía nada, sino solamente el Dios Trino, Dios primero
y escúchame bien y te lo digo individualmente. Primero pensó en ti por tu nombre. Dios pensó en tu nombre. Voy a poner un ejemplo. Dios pensó en Yendi y fue Dios el que le puso ese nombre, porque no fueron sus padres, eso ya lo sabemos. Dios pensó en Yendi, pensó no solamente en ella, sino que la amó y tomó la decisión de amarla. Creó a Yendi y perdonó sus pecados en Cristo Jesús. Así hizo con cada uno de nosotros. Fíjense qué hermoso esto, hermanos. Dios piensa en nosotros primero en su mente, antes de crear cualquier cosa, antes de que todo existiera, antes de que nada existiera. Dios pensó en nosotros, nos amó, tomó la decisión unilateral de amarnos, nos creó y en ese amor nos perdonó. Porque, digamos, Jesucristo en su sangre, y como se los envié hoy en un mensaje hace poco, Jesucristo fue el que hizo posible ese plan de Dios, el plan para poder redimirnos en su bondad. Fíjense, mientras les voy hablando, para el que tenga su Biblia lo busca y si no lo anotan, por favor, vamos a ir un momento al Salmo 36. Quiero que me acompañen, por favor, al Salmo 36 al versículo 7, para que podamos ver algo muy hermoso de, que se revela en la palabra de Dios. Salmo 36, versículo 7. Miren cómo dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se ampararán bajo la sombra de tus alas. Fíjense que allí el rey David está hablando y exaltando la bondad y la misericordia de Dios, que ya nosotros sabiendo que Dios antes de la fundación de los tiempos, antes de que existiera cualquier cosa, ya había pensado en nosotros, ya nos había amado, y debemos entender que todo esto que les estoy hablando y que les estoy repitiendo es solamente por su bondad o como sinónimo le podemos dar por su misericordia. Entonces, la única razón por la que nosotros estamos vivos, la única razón de nuestra existencia, la única razón de mi adoración y de tu adoración es el amor y la bondad que Cristo tuvo al pensar en ti, y no solo en pensar y en decidir amarte, sino en escogerte. Repito, recuerdan que se los mandé hace rato. El Padre fue el que nos escogió. El Padre pensó en nosotros y fíjense que en este infinito amor, Él decidió hacernos pueblo suyo. Él decidió perdonarnos y como lo dice en tantas partes, en tantos libros de su palabra, fíjense que nosotros antes de conocer a Jesucristo, antes de que el Espíritu de Dios viviera en nuestro corazón, Pablo dice en Romanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros aborrecíamos a Dios con nuestro pecado. Y muchos podrían pensar y decir, bueno, pero yo nunca he sido enemigo de Dios, jamás yo lo he aborrecido. Cuando pecamos contra Dios, le decimos que lo odiamos, porque así nos enseña la palabra. Cuando nosotros decidimos ser nuestro propio Dios y no obedecer y no seguir y no cumplir la palabra de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero fíjense que Dios, tomándonos a cada uno de nosotros, Él tomó esa decisión tan hermosa de amarnos y de decir, ahora voy a escoger otra persona, por ejemplo, aquí dice, aquí está el nombre de Gabriela. Buenas noches, Gabriela, que Dios te bendiga. Está Liliana, está Francisco, veo que está José. Y si, por ejemplo, fuera con Liliana, con tu permiso voy a utilizar tu nombre, Liliana. Dios te pensó, Dios te amó y Dios te dijo a ti, así como a mí y a todos nosotros, sé que me vas a aborrecer, pero yo te voy a amar. Sé que me vas a desobedecer, pero yo he decidido amarte. Sé que me vas a fallar una y mil veces, porque pecamos y fallamos una y mil veces todos los días, pero Dios dice, yo he decidido amarte y te voy a amar
hasta la muerte en la cruz. Eso solamente nos puede hacer entender una cosa, que por su misericordia y por su amor es que nosotros vivimos. Por su amor y por su misericordia es que ustedes estén donde estén, si están en su casa, si están con su familia, si están en el trabajo, en la abundancia o en la escasez que estén, no importa la situación, Cristo murió por ti porque te ama. Cristo entregó su vida y la paga del precio de nuestro castigo la cargó él, como ya ustedes saben, y su sangre fue la que dio este testimonio. Entonces, habiendo visto lo que está en este salmo y nosotros entendiendo todo esto, nos podemos hacer una pregunta. No sé si ustedes en algún momento se la han hecho. Yo sí me la he hecho, que yo digo, Dios mío, pero yo pequé ayer, yo pequé antes de ayer, te he fallado 1000 veces, te he fallado todos los días, aunque sea en un pensamiento o en un acto sucio, inmundo que yo haya cometido. Te sigo fallando, me cuesta el peso de mi pecado, la carga de mi pecado, pero Cristo nos ha dicho, vengan a mí, que yo les voy a quitar el peso de su pecado. Vengan a mí ustedes que están cargados, que están trabajados, que están cansados, y yo los haré descansar. Tenemos un Dios que es tan bondadoso, que es tan bueno, que es tan misericordioso, que ese Dios, si lo quisiéramos comparar con las falsas religiones del mundo, es el único Dios que es santo, es el único Dios que es el verdadero Salvador y es el único Dios que se acercó él a ti, es el Dios que se acercó a nosotros para amarnos, para perdonarnos y para decirnos que aunque fallemos como hombres y como mujeres pecadores que somos, él ha tomado la decisión, fíjense como les dije, unilateral de amarte sin condiciones, de amarte perfectamente y de amarte eternamente. Entonces yo quiero, y les voy a hablar después de algo que vamos a ver el jueves que viene, yo quiero que pensemos en que no solamente vamos a tener esa manifestación en esta vida, sino que en la próxima vida, en la vida eterna, cuando estemos con Él en su reino, vamos a disfrutar y vamos a conocer una especie de amor, una clase de amor que en esta vida jamás nadie, ni ninguna circunstancia, ni ningún lugar, ni ningún anhelo que tengamos nos va a poder llenar el corazón, que es el amor de Jesucristo. Entonces, fíjense algo. Si en algún momento ustedes han orado, si en algún momento nosotros hemos hecho un ruego, una oración y se nos ha concedido, no es y no debemos pensar que es porque, bueno, sí, es que como yo soy bueno o como yo esto o como yo lo otro o como me reúno los jueves aquí o como voy el domingo para esta iglesia o como le doy dinero a la viejita que se para en esa esquina. No, no. Si en algún momento Dios ha contestado alguna de tus oraciones, si por la abundancia que tienes o si por el trabajo o si tienes un techo donde dormir y donde vive tu familia, no es porque tú seas bueno, es porque Dios es bueno. Si tus hijos tienen comida, si tus hijos tienen ropa, si tus hijos tienen la protección de tu amor, si tus hijos no son abusados por nadie, si tus hijos están en tu amor, eso no es porque tú seas bueno, eso es porque Dios es bueno y como Él es bueno, Él te ha concedido el anhelo de tu corazón. Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjense, amados, y yo quiero que piensen, y bueno, me disculpan los que tal vez hayan tenido malas experiencias con sus padres, pero para las personas que hayan podido tener esta situación, quiero que se imaginen o que recuerden alguna persona que sea un buen padre con sus hijos. Un padre que cuando llega a la casa, lo primero que busca es a su familia, a su esposa, a sus hijos. Un padre que si está en el trabajo, piensa en su esposa y en sus hijos. O una madre también, disculpen las mujeres. Ustedes me entienden, padre a nivel general. Un padre
que vive, que lucha, que se esfuerza, que sufre, que aguanta lo que sea, que trabaja, que se esfuerza porque quiere dar lo mejor de sí para sus hijos. Entonces yo quiero que ahora entiendan y se imaginen que dentro de esta bondad, dentro de esta misericordia, debemos entender entonces que todo lo que tenemos nosotros es solamente una pizca de todo aquello que Dios nos quiere regalar de su corazón. Y cuando les digo regalar o que Dios nos quiere bendecir, por favor, no solamente quiero que pensemos en las cosas materiales, quiero que pensemos en orden de importancia en lo primero que ha hecho, que fue entregar a su hijo para que lo masacraran aquí en la tierra en la cruz. Es que él incluso pusiera todo el peso de su ira sobre su hijo para nosotros y toda bendición, y hasta por el simple hecho de que hoy pudiste ver el día, hoy pudiste ver el sol, ese es el mejor reflejo y la manifestación de la gracia, de la bondad y la misericordia de Dios. Lo que pasa es que hoy en día, amados, y se los digo con toda propiedad, la gente ha tomado la palabra gracia, bondad y misericordia como palabras muy livianas. Y lo que no entiende el ser humano, lo que no entiende el hombre y la mujer, es que nosotros somos como una pelota de plomo que está apoyada sobre una tela de araña y debajo hay un fuego que nunca jamás se va a apagar. Y por la única razón por la que esa pelota de plomo no cae en ese fuego eterno y es torturada para siempre, es por la bondad y la misericordia de Dios. Porque esa telaraña, que pongo ese ejemplo, es porque los hilos con los que Dios nos sostiene en esta vida y con los que nos regala su amor y su misericordia y con los que nos ha dado vida eterna, para nosotros son invisibles, como muchas veces puede ser una telaraña. Entonces, ya hemos visto que nuestra única razón verdadera para vivir es conocer a Dios. Cuando Dios pensó en ti, Selva, Yendi, Arelis, José, Francisco, Gabriela, Liliana, y perdonen los que no puedo ver por el celular, cuando Dios pensó en ti y cuando Dios tomó la decisión de amarte, pensó en crearte para que lo conocieras a Él, para que vivieras para Dios. Hoy en día todas tus circunstancias, todas tus luchas, tu trabajo, tu familia, tu día a día, el alquiler, la comida, lo que tienes que comprar, todos los afanes de esta vida son secundarios. Dios te creó para que lo conocieras a Él, para que con el amor que Él te ha amado a ti, tú lo ames, porque ahora tienes su espíritu. Ahora tú puedas caminar como un atributo comunicable y ese mismo amor, esa misma bondad, ese perdón, tú vivas conforme y semejante a su Hijo Jesucristo. No sé si recuerdan que en estos días le envié un mensaje que decía que la escuela que Dios Padre ha escogido para que nosotros nos podamos parecer a su Hijo es la escuela del dolor en esta vida, porque las cosas que le duelen, que le molestan, que le aburren, que le chocan a nuestra carne, son las cosas de Dios que nos hacen crecer a la estatura de Jesucristo. Entonces, ahora tú, conociendo esta bondad, conociendo esta misericordia, conociendo el perdón de Jesucristo en tu vida, ahora tú tienes que reflejar y transmitir este perdón, este amor, esta bondad y esta misericordia hacia los demás. Y no solamente hacia los que tú amas, tienes que perdonar a los que te han hecho daño, tienes que amar a los que te odian, tienes que bendecir a los que te han hecho daño, porque sólo así vas a demostrar de verdad que este atributo de Dios, la bondad, está en ti porque es un atributo que Dios ha puesto en tu vida, en tu corazón, por medio de su Espíritu Santo. Si Dios a nosotros nos juzgara con justicia, entonces estamos claros que todos, por su santidad y su justicia, hubiéramos sido condenados porque merecemos un castigo. Pero por su bondad, Dios no nos ha juzgado con justicia. Dios nos ha juzgado con amor, con misericordia. Igual tienes que hacer tú con el que te haga daño o con cualquier persona. Tienes que amar a tu prójimo. Jesucristo dijo
que si amaras a Dios y si amas a tu prójimo, cumples toda la ley. Toda la ley de Dios y los profetas, toda la Biblia se encierran en esos dos mandamientos, en amar. Y si tú has tenido el Espíritu Santo en tu vida, tú tienes capacidad de mostrar esta bondad. Ahorita les quiero hablar de dos pasajes muy importantes antes de pasar a una parábola. Vamos por favor al libro, a la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir un momento al capítulo 4, a los versículos 15 y 16. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, hay mucha gente que lo dice, bueno, pero es que él venció porque él era Dios. Jesucristo vino y él venció al pecado y a todas las cosas malas como hombre. Jesucristo vino a tomar el lugar que había tomado Adán como hombre y representante de nosotros, para que hoy en tu dolor o en tus luchas o en tus circunstancias o cuando sientas que desfalleces, en cualquiera de tus momentos, tú sepas que por su misericordia y por su bondad, Él venció como humano, que en lo que tú y yo fallamos, Él venció y tuvo éxito, y ahora nos podemos acercar confiadamente al Padre y en su bondad Él nunca te va a rechazar. Dios escucha todas tus oraciones, Dios escucha tu corazón, Dios lee y entiende tus pensamientos más profundos y Él quiere bendecirte. Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Nosotros, amados, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, los que hemos decidido amarlo, aunque sea con un amor imperfecto, los que hemos decidido obedecer su palabra, somos de su pueblo y Él quiere derramar toda su bondad sobre ti. Yo quiero para los que tengan hijos, habemos algunos que todavía no tenemos hijos, pero yo quiero que los que tienen hijos ahorita me respondan en su mente, respóndanme pero en su pensamiento. Si ustedes que tienen niños en su casa, ustedes no siempre tratan de ir un paso adelante para ver cómo bendicen a sus niños, para ver cómo le alegran la vida a sus niños, para ver qué le pueden regalar, para ver qué esfuerzo pueden hacer ustedes para cumplir con la comida, para cumplir con el colegio, para cumplir con sus juguetes, para cumplir con sus necesidades. El niño no tiene que estarle recordando a ustedes, mamá o papá, tengo que comer, necesito ropa, tengo que estudiar. Ustedes siempre van uno no, 3, 4, 5, 6 pasos adelante. Si nosotros que somos malos, dice Jesucristo, si nosotros que somos pecadores pensamos así, ¿cuánto más no es la bondad de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo? ¿Qué no estará pensando ahorita Jesucristo de ti, Arelis, o de ti, Francisco, o de mi cuñada Alejandra? ¿Qué no estará pensando el Señor ahorita de ti, Selva, Gabriela, Liliana, tú que tienes un hijo hermoso? ¿Qué no estará ahorita pensando el Señor en lo que te quiere bendecir a ti y a tu hijo? ¿Tú crees que Él no conoce lo que hay en tu corazón como mujer o en el corazón de tu hijo? O tú mismo, José, no tienes hijos al igual que yo, o tú, Yendi, pero ¿cuánto no imaginas tú que tu Padre Celestial ahorita está pensando en ti? La palabra de Dios nos enseña que Él nos anhela. Jesucristo anhela estar con nosotros en la plenitud de su gloria. Esa es la bondad del Señor y esa bondad nosotros tenemos que transmitirla. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre. El Padre nos ama. Eso no significa que no lo respetemos. Eso no significa que no hagamos reverencia como el Dios santo que es.
pero Él anhela estar con nosotros en su bondad. Y así nosotros tenemos también que reflejar eso al amar a nuestro prójimo, al hablarle de la verdad de Jesucristo para que no se condene, para que no simplemente sea un buen modelo a seguir. Jesús no vino solamente a ser un modelo. Jesús no vino a mostrar que era una buena persona. Jesús no vino a decirnos palabras bonitas. Jesús vino a salvarnos del infierno. Lo crean o no, les guste o no. Jesucristo vino a entregar su vida en la cruz para rescatarme a mí del infierno, del castigo que yo merecía por ser rebelde y desobediente. Entonces, fíjense, amados, ya para ir cerrando, les voy a leer ahorita, amados, les voy a leer, busquen si quieren o anoten solamente Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 15, el versículo 11 en adelante. Fíjense cómo dice, hermanos, voy a leer un poco rápido la parábola y me voy a detener en la explicación. Traten de seguirme, por favor. También dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, viviendo impíamente, pecadoramente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arruinó y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada para comer. Y volviendo en sí, o sea, pensando, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino el padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Dice, fue movido a misericordia, y corrió, y el padre se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Voy a hacer una pausa aquí, la parábola sigue, pero esto era lo que me interesaba que oyéramos. Yo no sé, amados, si ustedes han entendido mientras le leía, pero yo y ustedes éramos ese hijo que le pidió al Padre su herencia, porque nosotros, cuando nacimos y no vivíamos en obediencia a Dios, nosotros decidimos, con todo lo que creíamos que teníamos como tesoro en esta vida, decidimos hacer nuestra vida estando lejos de nuestro verdadero Padre. Y fíjense que el Padre, viéndolo de lejos, corrió a él y en misericordia lo besó y lo amó, y lo cubrió y lo vistió y le dio calzados. Y él dijo, mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Ese somos nosotros, y Jesucristo es el que nos fue a buscar, el que nos vistió con vestiduras de gloria, de su justicia, de su santidad, y el que puso el calzado en nosotros y fue el que nos vistió, y ahora nosotros, en el amor de la presencia del Padre, podemos tener ese banquete todos los días en su presencia al momento de orar.
Nosotros estábamos perdidos y el Padre, moviéndose a misericordia, moviéndose a bondad, fue Él el que se acercó a su Hijo y no tomó una mala actitud ni una mala acción de decir, ah, tú no querías tu herencia, tú no querías irte, ahora regrésate por donde regresaste, por donde viniste y muérete de hambre. No. Y eso que esta parábola tiene muchas acepciones que hoy no las vamos a tocar, pero lo que les quiero decir es, así como este Padre se movió a misericordia, se movió a perdón, así nuestro Padre nos ha perdonado. Muertos estábamos nosotros en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero el Padre dijo, ha revivido. Entonces quiero que pienses en esa bondad, en que vives, en que yo vivo, no porque yo sea bueno, no porque yo pueda hacer algo, o no porque yo sea fuerte, o no porque yo sea joven, o lo que sea, porque la juventud, dice la Biblia, que es vanidad, el dinero es vanidad, todas las cosas en esta vida pasarán, pero tú vives y vivirás eternamente solo por la bondad y la misericordia de Dios. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Él es el hombre más bondadoso, más bueno que jamás haya existido. Y en parte nos lo quiso reflejar en esta parábola, dándonos a entender cómo Él es quien nos fue a buscar mientras nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y muertos en nuestros pecados. Entonces, amados, ahora sí, ya para terminar, quiero leerles y que busquen Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículo 21. Y lo que les quiero leer en este versículo, hermanos, es que yo siempre les envío mensajes y sé que tal vez para algunos de ustedes serán mensajes muy duros, serán mensajes muy fuertes, pero lo que yo les enseño es la verdad de la palabra. Pero tenemos un Dios que no solamente es juicio, no solamente es pensar en nuestro pecado, no es sentirnos tristes todo el tiempo. Tenemos un Padre que es bueno, que es bondadoso, que quiere también dentro de todas estas circunstancias y dentro de el precio que debemos pagar del sufrimiento de esta carne, pero Él también quiere vernos alegres, felices, gozosos, regocijados en su esperanza, en su promesa, en que Jesucristo volverá y Él cumplirá su palabra. Y ahora fíjense cómo Él lo denota en el versículo 21 de Mateo capítulo 25. Fíjense cómo dice, y el Señor les dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y este versículo, estas palabras, es del día que sea el juicio a todas las naciones, cuando Jesucristo establezca su tribunal, su juicio y juzgue al mundo y los condene a la eternidad, a nosotros, no por nuestra justicia, no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno, nos dirá que pasemos al gozo eterno de nuestro Padre. Nos dijo, en lo poco me has sido fiel, ahora te pondré en lo mucho. Hermano, en lo que tengas en esta vida, sea mucho o sea poco, tengas un extraordinario trabajo, el trabajo soñado, o vivas en el país soñado, o no sea así, debes serle fiel al Señor Jesús en lo poco que ahorita tienes. Y cuando llegue el día de tu recompensa, cuando llegue el día de tu galardón, cuando llegue el día en que Jesucristo se glorifique a sí mismo como Dios y Señor, entonces te va a decir, Francisco, Arelis, Liliana, José, todos ustedes, me fueron fieles en lo poco, ahora los pondré en lo mucho. Vengan ustedes, benditos de mi Padre, y disfruten, entren al gozo eterno. Y eso será así, primero porque Jesucristo lo dijo y Él no es hombre para ser mentiroso. Si Jesús lo dijo, el Hijo de Dios es fiel en su palabra, así lo cumplirá, y siempre recordar que no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros seamos mejor que otros, es porque Jesús es bueno,
es porque el Padre es bueno y Él te ha escogido a ti para que escuches la verdad de su palabra y para que hoy termines de entender que otro atributo de Él comunicable es que Él es bueno y por lo tanto Él quiere que tú seas igual con tu prójimo, con tu semejante, con el que te cae bien y con el que no te cae bien, con el que te ha hecho bien y con el que te ha hecho mal también. No crean que yo lo digo con esta facilidad porque yo soy perfecto, no. Seguramente yo soy el peor entre ustedes, el más imperfecto entre ustedes. A mí solamente me conoce Francisco y Alejandra, y la familia es la que nos ve las costuras y la que saben nuestros errores. Ustedes solamente ven lo que nos reunimos los jueves, pero mi familia sí conoce mis costuras. Pero es Jesús el que es bueno, no nosotros. Entonces, seamos fieles al Señor en su palabra y este atributo de bondad, honremos al Señor porque Él es bueno y por eso es que vivimos y viviremos eternamente y seamos nosotros también buenos con todo el que nos rodee, porque el Señor Jesús hace llover sobre justos y sobre injustos. Eso lo que quiere decir es Dios bendice. Entonces, démosles gracias al Señor por esto. Démosle toda la gloria y toda la honra a Jesucristo porque Él es bueno y por Él ser bueno es que esta noche estamos reunidos escuchando de su verdad, de su palabra.